Bienvenidos mis dementes a un nuevo episodio de tu podcast o tu web show Poco Cuerda by Joy Demente. En este episodio te quiero hablar de algo bien interesante, de una cita específicamente de Gabriel Rolón, este psicoanalista lacaniano de Argentina, que saben que me gusta mucho. Para los que me leen ya saben que tiendo a utilizar muchísimas de sus frases, y la verdad es que el día de hoy quise tomar una como para darle un poquito a rienda suelta, a ver qué se nos ocurre entre todos. La verdad es que pueden dejar sus comentarios por acá, bien sea en Instagram o en YouTube, porque los voy a estar leyendo. La cita dice: creer que las cosas siempre van a salir bien es tan obtuso como pensar que siempre van a salir mal. Y me imagino que esto les ha pasado a cualquiera de ustedes. Siempre está el súper positivo y el súper pesimista. Está la persona que te dice, bueno, claro, por supuesto, para aquella persona que ve todo color de rosa, cuando llega una persona que está parada en la realidad y llega y te quiere decir algo real, es como que le pinches esa burbuja y esa persona te dice, hey, vete para allá con tu negativismo. Y hay una diferencia, es decir, entre el optimismo y el pesimismo está la realidad también. No todo es blanco o negro. Hay matices, hay colores, hay escalas de colores, hay escala de grises. Entonces, cuando vemos el mundo en blanco y negro, es como preguntarnos, ¿y entonces a dónde pertenezco yo? Porque si yo no estoy pensando como tú y tú no estás pensando como yo, quiere decir que entonces tu realidad o la mía no es cierta. Es decir, es una mentira. Y no, porque entonces, en primer punto, estamos dejando de legitimar al otro, que el otro sí tiene su realidad y la mía también. Recuerden que la realidad son los hechos más las interpretaciones que tenemos, además que las realidades se construyen con las interpretaciones, son hechos más interpretaciones. Por lo tanto, tu realidad y la mía va a ser distinta, va a ser singular. Es como cuando vemos a un niño que nos está contando una anécdota del colegio, que le va mal con un profesor o con una materia, y tú le dices, pero no te ahogas en ese vaso de agua, no te ahogas en ese charquito. Pero oye, hay personas que tienen más problemas. Yo tengo más problemas porque yo tengo, por ejemplo, un jefe que es más complicado. Tú no sabes cuáles son todas esas complicaciones que tenemos. También tenemos amigos o amigas que le estás contando algo y le estás contando, no sé, que tienes algún problema con tu casa, con que te va a venir muchísima gente y resulta que no tienes dónde ubicarlos a todos y bueno, estás tratando de ver cómo lo haces y llega y te dice, ay, pero eso no es un problema es lo que tengo yo. Entonces es ahí cuando la gente deja de ver al otro y empieza a verse solamente a sí mismo. Es decir, es importante, como siempre les digo, primero conocerse a sí mismo, pero también reconocerle al otro cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus prioridades y cuáles son sus problemas, lo que la persona ve como un problema, lo que la persona vive como un problema. Durante todo este tiempo, si le hacemos la pregunta a alguien sobre qué ha significado el coronavirus o la pandemia, vamos a tener tantas respuestas como personas han habido. Hay personas que piensan que han tenido más tiempo para poder ver a sus familiares, hay personas que han hecho empatía con otras personas en cuanto a lo que el mundo ecológicamente hablando pues se ha renovado, que otras personas lo ven como un castigo, otras personas lo ven como una guerra. Hay de todo. Todo lo que nos ha enseñado esta pandemia, porque ha sido global, cada cultura la ha visto de una manera, cada persona la ha visto de otra manera, porque es que la ha vivido a una manera, de una forma distinta a cómo la puedes vivir tú, cómo la puedo vivir yo. Cada persona la vive de una manera y no se vive de blanco o negro, no se vive como, bueno, sí, fue una crisis pandémica, económica, que nos hizo esto. No, hay personas que lo viven desde lo económico, hay personas que lo viven desde lo emocional, hay personas que lo viven desde el temor a enfermarse, y todas esas son realidades. Son realidades y una no es más importante que la otra, una no es más vital que la otra y una no estresa más que la otra. Tú te puedes estresar por la economía, otra persona se puede estresar por su salud, otra persona se puede estresar porque tenía un viaje para encontrarse con su pareja y resulta que no se pudo encontrar. Y la verdad es que
Eso me recuerda a mí porque, bueno, sí, aunque no estoy viviendo en Venezuela, era como cuando uno vivía en Venezuela y ya era como normal que te robaran, ¿no? Entonces, cada vez que a uno le robaban algo, era como, ay, qué bueno que no te pasó nada. Sí me pasó, es decir, qué bueno que no me mataron, o qué bueno que no me pasó algo peor, pero sí me pasó. Es decir, pasé un susto, me quitaron algo, es decir, sí que lo de valor importa, que no importa, está bien, pero igual el susto lo pasé, la angustia la viví, el miedo de volver a pasar por esa misma calle la pude haber experimentado de nuevo. Entonces, es como se dice, algo no es traumático porque haya sido grave. Algo es grave porque fue traumático. No le puedes decir a una persona que algo es más traumático que lo de esa persona porque cada vivencia es única. Entonces, este tema de ver todo como que, bueno, o es muy positivo o es muy negativo, no nos deja ver que hay una cuestión que, bueno, que hay algo positivo y negativo. Es decir, bueno, ¿qué me permitió a mí aprender este tema de la pandemia? Bueno, sí, es verdad, me di cuenta que el tiempo yo lo utilizaba de excusa, pero bueno, sí, realmente sí tenía tiempo. O me di cuenta que no veía a mis familiares no por la pandemia, sino porque antes no quería ver a mis familiares. Por ejemplo, hay gente que se ha confrontado con lo positivo y lo negativo de sí mismo y de los demás, que les ha permitido tener los pies en tierra, que les ha permitido vivir su realidad y también la del otro. Entonces, creo que este tema del blanco y negro es una realidad que nos quiere hacer encajar en un lado o en el otro. Y realmente es que, bueno, es como el cerebro que está atrás, tiene muchos colores, o el cerebro que está acá en la computadora, tiene muchos colores, tiene muchos matices, tiene muchas formas de ser vista. Es como la fulana frase o filosofía del vaso medio lleno o medio vacío. A mí me encanta, ya que estamos hablando de Rolón, él cita en su libro y parafrasea también unas cuantas frases, pero él habla que la realidad no es que existe un vaso medio lleno o medio vacío, existe un vaso hasta la mitad, ¿ok? Esto quiere decir que hay algo que falta y hay algo que está, ¿ok? Hay algo, llega a estar lleno de alguna manera, pero hasta la mitad, pero luego la otra mitad está vacío. Entonces existe una falta y existe algo que está allí. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que cuando queremos encasillar o poner etiquetas o poner de un lado o del otro o polarizar o irnos hacia los límites, es allí donde ocurren todas estas cuestiones que nos generan malestar, ya sea a nivel profesional, ya sea a nivel familiar, ya sea a nivel de pareja, en todo tipo, porque nos ponemos en un mundo tan polarizado, en un mundo me refiero a tu mundo interno, contigo, con otra persona también, tan polarizado que no me permito escuchar lo que está diciendo el otro, o si medio lo escucho no lo valido porque estoy tan llena de mi información o estoy tan llena de lo que tengo que no me permito escuchar al otro. Y es como dicen, para poder hablar hay que saber antes de escuchar, pero escuchar de una forma activa, escuchar realmente y principalmente escucharme a mí, escuchar qué estoy diciendo y desde qué lugar lo estoy diciendo porque estoy molesta, lo estoy diciendo porque mi verdad es única, porque yo llego a pensar que mi verdad puede ser realmente única, o me permito escuchar lo que me está diciendo el otro. ¿Qué pasa si mi pareja llega y no está de acuerdo conmigo en algo? Entonces él es el malo, yo soy la mala, o simplemente tú tienes un punto de vista, yo tengo un punto de vista y vamos a ver qué tanto podemos ir acortando esa brecha para no tenerla en un polo que sea completamente inmenso en el que no podemos llegar a conectarnos, acortar la brecha para poder tener una mejor comunicación, desde la empatía, desde el te respeto y me respetas. Entonces, creo que es bien interesante porque eso es lo que hace que a veces tengamos, o yo diría la mayoría de las veces tengamos, complicaciones de comunicación, errores de comunicación y de lo que yo interpreto en el otro y de lo que el otro interpreta de mí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con irse a los polos, porque el todo o nada definitivamente nos deja muchas veces con nada. Porque el asunto está en que no siempre es un todo o nada. No, para nada, para nada.
De hecho, creo que ha sido como una creencia colectiva. O llegas a la cima de ya en este momento, o entonces no eres nada, o eres hiper recontra super exitoso en el momento, o no eres nada, o te sale bien esto a la primera, o no la hiciste bien para nada. Entonces quedan esos mensajes tan pero tan polarizados, tan pero tan en contra, tan pero tan lejos uno del otro, que ¿cómo lo cortamos? ¿Cómo lo vamos trayendo un poquito más hacia acá? Para que pueda yo comprenderlo, para que tú puedas comprenderlo. ¿De qué forma lo hago? Porque se hace a veces de una manera tan imposible que pareciera que alguien está en un ring de boxeo. Es decir, tú estás en una esquina, yo estoy en la otra, es que no vamos a llegar sino a caernos a golpes. O vamos a llegar a simplemente decir, no, ¿sabes qué? Tú no piensas como yo no pienso como tú y listo. Bueno, pero es que aquí esto no es un concurso de quién piensa más, quién piensa menos o quién piensa mejor. Aquí estamos hablando de no irnos justamente a los polos, sino tratar de cortar esa distancia. Entonces, eso de ver el color en blanco-negro, justamente ahora que hemos estado en el tema de la naturaleza, las personas que han defendido el tema de la naturaleza, a veces hay un tema tan, pero tan complejo con todo lo que ha salido con los movimientos, que no importa lo que digas, alguien te va a criticar. Es impresionante, pero la realidad es esa. Y yo siempre lo digo en mis páginas. Esta página está abierta para debatir, siempre y cuando sea con respeto, por lo que acabo de decir, porque una respuesta asertiva siempre va a ser aquella en la que yo te respeto y tú me respetas. Eso es lo más importante y eso ocurre con todo. Si yo cuando voy a hablar con mi pareja, por más que yo no esté muy de acuerdo con lo que está diciendo, trato de realmente escuchar su punto de vista. Eso va a hacer que yo vacíe todos mis pensamientos, escucho los de esta persona y luego digo, ok, déjame ver con cuál sí me quedo y con cuál no me quedo. Pero es que realmente todo esto que está pasando en nuestra cotidianidad de ahora, a lo que le llaman la nueva normalidad, ha sido una cuestión en la que se han vivido muchas cosas que ha sido como lo que llaman el efecto dominó. Entonces a veces las personas están sumamente como de a toque, están así como que no me digas nada porque exploto. Hay personas que yo lo digo, ¿no? Bueno, lo vivieron como en una especie de duelo. Yo lo viví también como una especie de duelo, es decir, lo niegas, lo vives con mucha rabia, luego te puedes sentir muy triste, luego es que más o menos empiezas como a negociarlo hasta que finalmente lo aceptas. Y no es que lo aceptes con alegría, sino que lo aceptas con, bueno, ya acepté esto que está sucediendo, ahora déjame ver cómo le agarro un aprendizaje a esto que está acá, qué le saco, pero no es que me quedo solo con lo positivo. Porque era lo que estaban explicando, ese positivismo exagerado también hace daño, porque es como negar, es como estar en esa etapa de la negación, es como decir, no, ¿sabes qué? No, yo no quiero verlo así, esto es lo mejor que está pasando, porque entonces puedo ver a mi familia. Y es verdad, las personas que lo creen así está bien, pero también es importante cuestionarse y cuestionarnos qué ha sacado esto de nosotros. Porque cuando le decimos al otro, por ejemplo, oye, no, pero no seas negativo, o no entiendo por qué tú te estás molestando por esto, entonces allí es cuando viene realmente el problema, no en lo que tú pienses, lo que tú pienses es válido, pero no puedes invalidar la respuesta de la otra persona, no te puedes ir al blanco y negro. Hablando de blanco y negro, y lo hemos visto porque no podemos hacernos los ciegos y no queremos hacernos los ciegos con el tema de la desigualdad, no solamente con las razas, no solamente con los emigrantes, no solamente con los hombres, las mujeres, el tema de cuando te hablan de tolerancia, el tema de cuando te hablan de inclusión. Sí, por supuesto que todos queremos un mundo en el que esté, bueno, no sé si todos, pero eso sería lo ideal. Pero ahí está el asunto, no vivimos en un mundo ideal, vivimos en un mundo real, en un mundo que está como ese vaso, que todavía tiene cosas que se han logrado hacer, pero todavía falta un montón y nos hemos dado cuenta. Y lamentablemente nos damos cuenta cuando ya pasan las cosas, cuando perdemos vidas, cuando matan a alguien de una forma injusta, cuando no tenemos los mismos derechos hombres y mujeres, cuando todavía nos dividen por comunidades, en vez de ser un mundo en el que es inclusivo, porque si somos todos, ¿no? Desde nuestra singularidad, pero incluyéndonos a todos. Pero sí, por las causas hay que
pelearlas. Hay que pelearlas desde una parte en la que tampoco nos convirtamos en lo que no queremos ser. ¿Ok? No nos vamos a ir a todo lo negativo ni a todo lo positivo, sino que hay que enfocarse en lo que queremos lograr. En lo que queremos lograr, no perder el foco, porque cuando nos vamos hacia lo blanco o lo negro, perdemos el foco de la realidad, de todos esos maticitos que están pasando allí. Por ejemplo, cuando una protesta, y yo lo hablo, incluso ni siquiera quiero hablar ya del tema de las protestas que existieron acá, porque realmente fue súper fuerte todo lo que la gente luego conversó y realmente yo respeto cada punto, pero prefiero hablarlo desde como venezolana y como lo viví en mi país y cómo las protestas lo viví, ¿no? Cómo fue mi experiencia y cómo me sentía yo extranjera dentro de mi propio país, simplemente por no pensar igual que el otro, por estar en un país tan polarizado y donde yo, siendo venezolana, no podía sentirme venezolana, donde yo siendo venezolana era como, hey, no, tú no piensas como nosotros, donde no podía utilizar el color rojo, hablando de eso, porque entonces el color rojo era de otras personas, era del oficialismo, por ejemplo, y no, ¿por qué? ¿Por qué nos tenían que dividir en colores? Fíjense bien, ahí no era blanco, negro, era el rojo y el azul, por ejemplo. Entonces, como yo era opositora, bueno, soy opositora y lo seré siempre mientras exista ese régimen, está el tema de que nos dividen. El blanco, el negro, o el rojo, o el azul, o cuando no se ven matices, cuando no se ven toda esta degradez que existen de colores, cuando no se ven las variables, cuando no se ve la singularidad de cada quien. Entonces yo desde mi perspectiva lo viví bastante en las autopistas, bastante saliendo de mi universidad y la guardia cayéndome a bombas, bastante con apuntadas, también fui apuntada en mi carro con un arma y lo viví y fue horrible y la verdad que bueno, mi manera de vivirlo es distinta a la de otro. Yo escuchaba personas que decían, si a mí me llega a pasar lo que te pasa a ti, yo me bajo del carro y yo peleo y yo hago no sé qué, pues no, mi manera era huir, en tal caso, si me vas a perseguir y me vas a agarrar, yo huyo, yo corro corro por mi vida. Y bueno, era mi razón. Había personas que se quedaban peleando, había personas que seguían mucho más tiempo allá. Yo después de, no sé, habré recibido varias bombas y todas esas bombas que habré recibido, pues después de ahí habré corrido. Pero tampoco me iba a quedar a vivir allí. También había llegado un momento en el que yo decía, ya va, tengo que salir corriendo de aquí porque, o sea, o corro o me matan. Y bueno, había como un límite, ¿no? O sea, no todo era blanco o negro. No era que me tenía que quedar todo el día en la protesta o podía salir corriendo. Eso lo vivo yo como venezolana. Esa fue mi experiencia cuando lo viví en mi país. Y prefiero hablarlo desde mi país. Las experiencias se viven a nivel cultural, las experiencias se viven a nivel de lo que la realidad significa para cada uno, porque es así. Quizá hay muchas cosas que yo como venezolana no puedo entender a menos que me pongan los zapatos del otro, pero lo voy a comprender mientras esa otra persona me cuenta su historia. Por eso la importancia de que nos eduquen y por eso la importancia de tú querer educarte. Por eso la importancia de tú querer cuestionarte, ya va, pero ¿qué está pasando acá con esta realidad? Porque si bien es cierto, yo tengo 5 años viviendo en este país, y me tengo que amoldar también a lo que estoy viviendo en este nuevo país. Pero no solamente con las protestas, me tengo que acostumbrar a ver y cómo es esto y el tema del clima. Y, por ejemplo, cosas que yo no hacía antes en mi vida era chequear un teléfono antes de irme. Eso es parte de ser emigrante. Eso es parte de, sí, soy una nueva comunidad. Y es como decía Franco de Vita, ¿cuál es la patria del extranjero? El extranjero nunca tendrá patria. ¿Por qué? Porque cuando te vas, comienzas a ser extranjero en tu país y en el país que vayas. Eso es lo que sucede. Entonces, claro, ¿qué es lo que podemos hacer los que nos fuimos o los que nos votaron, básicamente? Pues bueno,
llegar y poder adaptarte a la nueva cultura. Y la mejor forma de adaptarte, ojo, no es llegar y hacer las cosas que no estás de acuerdo, sino es adaptarte, es conocerla y es entenderla, es comprenderla, toda su cultura, las cosas buenas y las cosas malas. No quedarme solo con las cosas bonitas o no quedarme solo con las cosas horrendas que escucho. Es escuchar la realidad de todo. Es ver el vaso que tiene faltas y es el vaso que tiene una parte llena, pero una. Porque claro, antes, o sea, mucha gente puede pensar, yo me acuerdo, era un comentario común en Venezuela cuando estaban desesperadas las personas de decir, no importa, cualquier cosa es mejor. Pero por supuesto, cuando tú estás aterrado, cuando tú estás con miedo en cualquier sitio, cualquier cosa es mejor porque necesitas huir, porque eso es un sentimiento, porque eso es una emoción de supervivencia, el tema de huir. En algunas personas se da por otro lado, pero en muchas el tema de huir es eso que te hace, sabes que estoy en peligro, déjame correr de aquí. Pero no existe realmente un mundo ideal, no existe un mundo ideal. Por lo tanto, no va a existir un país ideal. Cada país tiene sus fortalezas y cada país tiene sus conflictos. Cada cultura tiene cosas positivas y hermosas y cada cultura tiene cosas negativas y cada cultura tiene cosas que está amoldando, cosas que está arreglando, que está ajustando. Porque imagínense si nosotros como personas que nacemos y desde el principio nos dicen, bueno, la personalidad se forma en los primeros años, no significa que no podemos cambiar. Porque esa es la pregunta del millón. ¿Podemos cambiar? Claro, por supuesto que podemos cambiar. El asunto es que uno, sepamos qué es lo que vamos a cambiar, tengamos conciencia de qué es lo que vamos a cambiar. Y dos, decir yo quiero cambiarlo, porque no vamos a llevar a una persona y obligarla a cambiar porque no va a cambiar. Entonces, bueno, yo decidí que quiero cambiar mi óptica, o yo decidí que yo quiero cambiar una parte de mí, o yo decidí que ahora tal creencia no me interesa o no me sirve. Yo tomo mis decisiones y yo digo con qué me quedo y construyo también mi realidad. Porque está una realidad que yo estoy viendo y cada quien la va a interpretar. Porque como lo dijimos, la realidad son hechos más interpretaciones. Entonces no podemos juzgar al otro porque, ay, bueno, pero esta persona es así. No, porque no sabemos su historia. Y escucha a la persona. Yo que soy psicólogo y yo que soy coach, yo tengo que vaciarme para poder escuchar la historia del otro, sea quien sea, venga de donde venga, la cultura que sea, para poder comprender cuál es su cultura. Por eso es tan importante la parte cultural. Y la parte de la persona es quien es, por lo que se ha formado también, por sus papás, por su mamá, por el país. Por eso es que cuando tú le preguntas a alguien de dónde eres y estás de repente mezclado, es difícil. Porque si tuviste imagínate que hayas tenido un papá portugués, una mamá italiana y tú te hayas criado en Venezuela la mitad de tu vida y luego la otra mitad de tu vida te criaste en Estados Unidos y luego, no sé, te mudas a una parte de Asia. Estás conformado por todo eso. Todo eso a ti te formó, sobre todo en tu parte más sí, de pequeño y de adolescente, te formas con todas esas cosas que vas adquiriendo, pero también luego de adulto vas moldeando y también vas abriendo. Por eso es que dicen que los viajes son experiencias y son enriquecedores, porque te hacen ver otro mundo, te hacen ver otra realidad. Otra realidad. Estoy hablando así como tormenta de ideas de todas las cosas que han pasado porque no había hecho podcast en todo este tiempo. A la gente, por ejemplo, a mucha gente en la cuarentena le dio por hacer millones de live. Yo no hice muchos live, la verdad. Hice webinars, pero desde mi otra plataforma con mis otras socias. Y la verdad es que estuvo muy bueno haberlo hecho, haber tenido ese espacio, porque fue un espacio también intercultural donde pude escuchar cómo se sentía mucha gente. Mi función era acompañarlos. Muchos de los que están aquí en Joy de Mente fueron para ese webinar y la verdad es que fueron 5 módulos maravillosos y eso fue excelente. Realmente fue muy bonito haber conectado con cada persona, vivir cada realidad de cada persona.
Y luego, pues bueno, una realidad que estamos viviendo todos, pero que la vivimos de distintas formas. A mí no me dio para hacer live, no me dio para hacer tantos podcasts. Y entonces vengo en este nuevo episodio como con todas las cosas que han venido, disculpen el sonido, con todas las cosas que han estado resonando, que se han estado viviendo. Y aunque esta es poco cuerda y yo y demente y usualmente es gracioso, pues bueno, la realidad que se está viviendo en este momento no se puede ser tan blanco y tan negro, pues se los puedo contar desde una forma muy personal, desde una forma muy mía, y la verdad es que extrañaba este espacio, la verdad es que extrañaba estar con ustedes. Y pues sí, era como un cúmulo de cosas que estuvieron pasando durante todo este tiempo, desde que hice el último episodio hasta este, pero cómo nos ha afectado a cada uno y cómo la realidad pues te enriquece. Lo pasó, por ejemplo, también desde no solamente lo de las protestas, lo de la muerte injusta de George Floyd, todas estas cosas que han estado pasando fuertes, la pandemia como tal, el miedo, porque es eso, es el miedo que se vive así como, wow, ¿qué está pasando? Y es eso, es el efecto dominó que está pasando y que está viviéndose de muchas maneras en muchos lados. Hay gente que me dice, no quiero salir, me da terror salir, aunque aquí, por ejemplo, en Lafayette, Luisiana, estemos en la fase 2. Hay personas que me dicen, no, ya yo estoy desesperada y necesito salir. Hay personas que nunca dejaron de salir. Por eso cada quien lo vive a su manera, cada quien lo vive a su manera. Yo hace unos cuantos años tuve la fortuna de conocer India. Y hace poco vi la noticia muy triste, porque la verdad es muy triste, de lo que pasó también con la elefantita, que además estaba embarazada. Y la verdad es que cuando leo la noticia, a mí me impacta porque yo sabía, o sea, lo sagrado que son los animales para India. Porque en India no comen carne o comen ciertas carnes. Tú ves que tienen incluso un templo en el que hay todo tipo de animales, incluyendo las ratas. Porque para ellos es sagrado. Yo soy un poco fóbica con algunos animales y recuerdo de haber ido a conocer algún palacio o algo, porque había bellezas, no solamente el Taj Mahal, sino que había un montón de cosas. No me acuerdo si fue en Jaipur, pero sé que había muchísimos monos, muchísimos, y me dio mucha angustia. Y yo me acuerdo que estaba, pues bueno, con parte de mi familia, y yo lo que me agarraba era de mi familia porque me angustiaba mucho, pero los dejan, o sea, ellos están allí. Igual que tú puedes ir, estás en tu carro y resulta que pasa un elefante andando y la gente se para, o pasa una vaca, porque las vacas también son sagradas, y la gente se para que pase. Y obviamente yo fui hace muchísimos años, 10 años probablemente, y cuando veo esta noticia digo, wow, qué triste. Pero es eso, no es blanco o negro, gente buena y gente mala hay en todos lados. Gente buena y gente mala hay en todos lados. No es que sea el común denominador. Maltratadores existen en todas partes. También, como lo estaba comentando Jean-Marie, por ejemplo, con que ya había un paso, con que ya se iba a quitar el tema de que ya no existiera para criar a los perros para comerse en China, sobre todo con este festival que está por estas épocas, que es horrible. Y la verdad es que sí, es decir, ocurren cosas buenas y ocurren cosas malas dentro del mundo, ocurren cosas buenas y malas dentro de nosotros también. O sea, nosotros no somos completamente buenos o completamente malos. Tratamos de ser personas en las que nos queremos convertir. Por eso no nos comparamos, o no deberíamos compararnos con otra persona. No deberíamos compararnos con alguien más, sino tratar de ser la mejor versión de uno mismo, aunque suene un cliché. Pero es que yo no me puedo comparar contigo. Pero creo que es básico, es decir, mis derechos terminan donde comienzan los tuyos. Y eso es una regla tácita para poder vivir en una civilización. Que es injusto, que existe desigualdad, que la vida no es la vida bonita donde queremos o donde crecimos en la cabeza, no porque existiera, sino porque en la cabeza la consumimos y la creímos así. Y levantarse de esa burbuja duele. Levantarse de esa burbuja
es fuerte. Es como cuando dice Jennifer Aniston en Friends con el papel de Rachel, que ella dice que ella tenía un plan y que ella no sabía ahora lo que se estaba... bueno, lo que le tocaba vivir ahora en adelante, y Mónica le decía, bienvenida a la vida real, apesta, pero la vas a amar. Y la verdad es que sí, hay cosas que apestan, pero también la vas a amar, porque también tiene cosas maravillosas, porque si no también estaríamos como muertos en vida. Y resulta que, pues no, hay que vivir. Y el hay que vivir que no suene tampoco a un cliché. El hay que vivir es, bueno, estoy viviendo con la realidad que está, una realidad que puede o no gustarme, una realidad que en algunos momentos me gusta y en algunos momentos no. Una realidad que espero que pase y se convierta en algo mejor, puede ser. Una realidad que espero que modifique algo, sí. Pero también tengo que tener claro que puede que después que salga todo esto las cosas continúen igual y que no haya habido ningún cambio. Porque la gente dice, yo sé que esto va a ser para mejor, o definitivamente no, porque el ser humano es horrible. Entonces allí caemos en la polarización. Hay que ver, el cambio empieza por ti. Y eso tampoco es un cliché, aunque suene, pero es decir, yo desde la psicología lo veo así. El cambio empieza por ti. Tú eres la única persona a la que puedes cambiar. No te gusta la realidad que está viviendo tu mundo, entonces tú puedes cambiar tu realidad. No vas a cambiar el mundo, pero vas a cambiar tu realidad. Y si cada quien cambia su realidad, si cada quien realmente se pone en este tema de te respeto y me respeto, en este tema de mis derechos y tus derechos, en este tema de la empatía, entonces nosotros sí vamos a poder cambiar nuestro mundo y cada quien pone su granito de arena. Por eso es que se hablan de causas, de que no todo el mundo podemos hacer todo. No todos podemos hacer todas las causas. Algunos hacen causas civiles, algunos hacen causas con los animales, algunos hacen causas con los niños, con el abuso, con el ayudar al otro. Cada quien tiene una causa, además de la suya propia. Y está bien, con lo que quieras hacer. Pero si no tienes una causa más allá de la tuya, que al menos te conviertas en una mejor versión para ti, porque ya eso hace que seas un mejor ciudadano, y eso es lo que necesitamos, mejores ciudadanos, mejores personas. Entonces, cuando tú cambies, ya la realidad es que ya tú estás aportando un granito de arena. Si no hiciste una causa extra, que eso sería ya un plus, entonces, bueno, si tú cambias contigo y además tienes una causa a la que tú quieres agregarte, pues buenísimo. Si no, ya estás haciendo algo al conocerte tú, al trabajarte tú, al ver qué me pasa a mí, al legitimar al otro, al reconocer al otro, al cuestionarme a mí más que al otro y preguntarme, hey, pero ya va, ¿qué pasa? Y a cuestionar las realidades también. Porque puedo cambiar de opinión. Lo que pensaba hace 10 años quizá ya cambió, ya se actualizó. Quizá yo dar una opinión de cómo era India hace 10 años ahora y alguien me dice, no, pero ya eso no es así. Y la verdad es que es así. Incluso yo viví hace 5 años en Venezuela y ya no dejé. O sea, la Venezuela que yo dejé no es la misma. Entonces, es importante que nos permitamos cuestionarnos a nosotros, que nos permitamos cuestionar nuestras realidades y que nos permitamos cuestionar las circunstancias que vivimos también. También decir eso como que, bueno, yo siempre he pensado que, pero eso que he pensado siempre, ¿de qué va? ¿Realmente qué es? Y déjame desglosarlo y al poder ponerlo punto por punto, ver con cuál de todos esos puntos me quiero quedar. Entonces, bueno, mi gente hermosa, tenía muchísimo tiempo que no hablaba con ustedes y me fui, les hice un resumen inmenso de todo. Prometo que ya volveré con tema por tema, pero creo que quería hacer un acercamiento con ustedes. La realidad es que los extrañaba este espacio, extraño sus comentarios, extraño su cercanía. Y la realidad es que, bueno, también estuve con todo este tema del webinar, como les conté, que fue maravilloso, que me encantó y que espero hacer con Joy de Mente, ahora webinars también, porque viene, ahora quiero hacerlo desde Joy de Mente, así que me pueden dejar también en comentarios sobre qué lo quisieran hacer, si lo quieren hacer de pareja, si lo quieren hacer sobre cómo conocerte a ti misma, si lo quieren hacer sobre para qué me sirve la terapia o cómo saber si realmente necesito hacer terapia o no, o si deseo hacer terapia o no, o
quiero hacer terapia, pero mi familia me dice que estoy loco por hacerla, porque también lo he escuchado. Entonces me pueden decir todos sus comentarios, sus inquietudes, me pueden hablar de todo lo que ustedes quieran por acá. La verdad es que les mando un beso enorme, un beso grande. Seguimos en estas porque hay que vivir y seguimos en esta realidad, cada quien desde donde la esté viviendo. Y pues bueno, como siempre les digo, en la vida hay veces que es mejor no enroscarse, no darse tanta rosca, no darse tanta cuerda, y por eso es que a veces es mejor vivir de una manera poco cuerda. Les mando un beso y un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.